Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Caviria y en este vídeo vamos a hablar sobre vocabulario relacionado con el tema de los viajes y de viajar, por supuesto en el idioma español. A lo largo del vídeo hablaremos sobre este nuevo vocabulario, hablaremos también sobre su significado y daremos algún ejemplo de cómo podemos usar estas nuevas palabras y frases. Además también hablaremos sobre alguna expresión más coloquial con respecto al mismo tema, así que si tienes interés, quédate a ver el vídeo. La primera frase de la que vamos a hablar es estar de vacaciones. Estar de vacaciones significa estar disfrutando de tu tiempo libre, normalmente fuera de tu ámbito laboral o profesional, ya sea la escuela, la universidad, la oficina, el lugar de trabajo. Podemos encontrar esta frase, esta expresión en contextos como por ejemplo, la semana que viene estaré de vacaciones en Barcelona. La siguiente frase es hacer las maletas, hacer o preparar las maletas. Significa exactamente eso, poner todos tus objetos personales, guardar todas tus cosas en la bolsa de viaje, en la maleta. Podemos encontrar esta frase en contextos como por ejemplo, esta noche tengo que hacer las maletas porque mañana mi vuelo sale temprano. La siguiente frase, que espero que no la hayáis utilizado o que no la tengáis que utilizar en el futuro, es perder un vuelo o perder el vuelo. Significa cuando llegas tarde al aeropuerto o no puedes entrar al avión por el motivo que sea, porque o bien llegas tarde o porque ocurre algún problema en el aeropuerto y no puedes entrar al avión y el avión se marcha sin ti, el avión vuela hacia tu destino, pero tú te quedas en el punto de origen, en el aeropuerto, eso sería perder el avión. Y podríamos encontrarla en contextos como, por ejemplo, el año pasado cuando viajamos a Perú, llegamos tarde al aeropuerto y casi perdemos el avión. La siguiente frase es hacer escala. Hacer escala significa hacer una parada antes de llegar a tu destino final. Por ejemplo, imaginad la frase, vamos a volar a Perú, pero en nuestro viaje tenemos que hacer escala en Miami. Significa que vais a viajar, por ejemplo, desde España hasta Perú, pero no vais a ir de manera directa España-Perú, sino que vais a parar primero en Miami y haréis España, Miami, Miami, Perú, en estos dos trayectos. La siguiente palabra es el alojamiento. El alojamiento, y también tenemos el verbo alojarse. Podemos usarla cuando queremos hablar de aquel lugar donde vamos a pasar, donde nos vamos a quedar, donde vamos a vivir durante nuestros días o nuestras semanas de vacaciones, ya sea un hotel, un hostal, la casa de unos amigos, de unos familiares o cualquier lugar. Podemos encontrar esta palabra en contextos como por ejemplo, ¿ya habéis reservado vuestro alojamiento para las vacaciones en México? La siguiente frase es hacer turismo. Hacer turismo es básicamente visitar o ir a monumentos y a distintos lugares de interés dentro de aquella ciudad o aquel país o aquel pueblo en el que estás pasando tus vacaciones. Por ejemplo, podemos encontrar esta frase en contextos como por ejemplo, estamos en Barcelona y ayer hicimos turismo por el centro de la ciudad. Fuimos a visitar la Sagrada Familia. La siguiente frase es muy importante. La siguiente frase es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es básicamente disfrutar del máximo tiempo posible que tienes. Sacar provecho del máximo tiempo posible. Por ejemplo, podemos encontrarla en contextos como, por ejemplo, vamos a ir de vacaciones a París y queremos aprovechar el tiempo lo máximo posible. Queremos visitar todos los museos de la ciudad. La siguiente frase es coger el autobús. Coger el autobús, coger el metro, coger el taxi, coger el tren. En general, coger un medio de transporte es básicamente utilizar un transporte público para moverte de un sitio a otro.
Es muy común que utilicemos esta frase en ejemplos como cogimos el metro para ir al centro de Madrid. La siguiente frase que vamos a ver, espero que tampoco la tengáis que utilizar mucho en el futuro. Es básicamente la frase estar perdido. Y estar perdido lo que significa es no saber dónde estás. Cuando no sabes exactamente en qué lugar estás, en qué lugar te encuentras, entonces estás perdido. Y podemos encontrarla en contextos como ayer estábamos perdidos en el centro de la ciudad y no sabíamos cómo llegar al hotel, pero una chica muy maja nos ayudó a encontrar el camino. La frase número 10 que vamos a ver es una frase muy bonita que es recorrer el mundo. Recorrer el mundo básicamente significa viajar. Viajar por todo el mundo, por todos los países, conociendo distintos lugares y teniendo contacto con distintas culturas. Podemos utilizar esta frase en contextos como, por ejemplo, mi sueño es recorrer el mundo entero. La siguiente frase es viajar de mochilero o también viajar de mochilera para el femenino. Es una frase que podemos utilizar cuando queremos viajar, pero queremos viajar de una forma barata, económica, y normalmente cuando viajamos de mochilero simplemente utilizamos una mochila. Una mochila es la bolsa, el equipaje que llevamos aquí en nuestras espaldas y es básicamente el objeto, el material que utilizamos para guardar todas nuestras cosas, nuestra ropa y nuestros objetos personales. Entonces es una forma cómoda y barata de poder viajar. Podemos encontrar esta frase en contextos como cuando acabe la universidad quiero viajar de mochilera por toda Sudamérica. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. La siguiente frase es una frase que a mí particularmente me gusta mucho, que es hacer amigos en el camino. Hacer amigos en el camino significa básicamente eso, conocer a nuevos amigos, conocer nueva gente durante tu viaje, durante tu camino. Podemos utilizarla en contextos como, por ejemplo, durante mi viaje en Asia hice amigos en el camino que me ayudaron a descubrir lugares increíbles. Ir de excursión. Ir de excursión significa hacer algún plan al aire libre. Normalmente como un pequeño viaje al aire libre. Normalmente es disfrutar de la naturaleza o también hacer como pequeños viajes para descubrir algunos lugares históricos. Podemos encontrar esta frase en contextos como mañana vamos a ir de excursión a las montañas. Una expresión muy importante para cuando estéis planeando y organizando algún viaje es viaje de ida y vuelta. Un viaje de ida y vuelta es aquel viaje que tiene un ticket para ir a tu destino y un billete o un ticket para volver a tu lugar de origen. Por ejemplo, imaginad que compramos un billete de ida y vuelta, un viaje de ida y vuelta desde Madrid hasta Barcelona. Significa que en realidad has comprado dos viajes, uno desde Madrid hasta Barcelona, que sería la ida, y otro desde Barcelona hasta Madrid, que sería la vuelta. Podemos encontrar esta frase, esta expresión, en contextos como, por ejemplo, hemos comprado un viaje de ida y vuelta para ir el año que viene a México. La siguiente expresión que vamos a ver es súper utilizada y no es otra que salir de la rutina. Salir de la rutina significa dejar, parar de hacer tus actividades diarias que realizas durante todos los días para realizar nuevas actividades, como por ejemplo puede ser viajar. Es muy común encontrar esta frase en contextos como necesito salir de la rutina e irme de vacaciones ya. Probar comida típica. Probar comida típica significa comer la comida más tradicional de aquel país o aquella ciudad en la que estás haciendo turismo o estás viajando por
cualquier otra razón. Básicamente podemos encontrar esta frase en muchísimos contextos, como por ejemplo, cuando fui de vacaciones a Argentina, probé muchísima comida típica de allí. Atracción turística. Una atracción turística es básicamente un punto, un lugar de interés que recibe la visita de muchos turistas, que atrae a muchos turistas. Podemos decir algo así como la Torre Eiffel es una de las principales atracciones turísticas de Francia. El guía turístico. El guía turístico es básicamente aquella persona que trabaja enseñando y guiando a los turistas en un lugar. Podemos decir algo así como: en nuestro viaje a Colombia contratamos un guía turístico que nos enseñó todo el país. Y la última expresión que vamos a ver es perfecta para que os vayáis relajados y os relajéis después de ver este vídeo. Es básicamente la expresión tomarse un descanso o hacer un descanso, que significa básicamente parar de hacer algo para desconectar y para relajarte. Por ejemplo, podemos encontrar esta expresión en contextos como: después de hacer un tour por las principales ciudades de Italia, decidimos tomarnos un descanso y pasar un día en la playa. Y ahora que ya hemos aprendido estas nuevas frases con el léxico de los viajes y de viajar, estoy segura de que no tendréis ningún problema si estáis de vacaciones o vais a ir de vacaciones a algún país hispanohablante, ya que las podréis seguro poner en práctica, quizá no todas, pero sí muchas de ellas, y comunicaros de manera más fluida con aquellos nativos del lugar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de seguirnos por todas nuestras redes sociales, que os dejamos los enlaces abajo en la caja de descripción, y tampoco os olvidéis de visitar nuestra página web burbujadelespañol.com, donde, como siempre os decimos, podréis aprovechar de material didáctico y diferentes ejercicios para practicar y seguir mejorando vuestro español. Si esto para vosotros no es todo por hoy y os habéis quedado con ganas de más, os dejamos por aquí un vídeo, el enlace directo a un vídeo bastante interesante que habla sobre las marcas españolas más exitosas del mercado internacional. Y nosotros nos despedimos por hoy. ¡Chao!